Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, programa que como siempre llega a ustedes a través de la señal de Canal 3 Cable Andino para todo el Callejón de Huaylas y por supuesto para nuestra querida ciudad de Cajamarca a través de la señal de Canal 7 TV Norte. El día de hoy vamos a hablar de un tema en realidad bastante lindo, bastante interesante, un tema que escarba en las raíces de nuestra sociedad, la sociedad desestructurada. La sociedad desestructurada es el tema que vamos a hablar el día de hoy, justamente también a raíz de un libro de la persona, el amigo que nos acompaña el día de hoy, que es La educación en una sociedad desestructurada. Me estoy refiriendo a Iván Camacho, que ha publicado este libro que habla sobre los temas de la sociedad, cómo se ha desestructurado, cómo es en la historia, cómo ha pasado y cómo la educación tiene un rol fundamental para el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de los pueblos. Iván Camacho es filósofo de la Universidad Mayor de San Marcos, además pedagogo. Él hace una vida en lo que es pedagogía itinerante. Él está camina, va, viaja por todo el Perú y por América Latina también, dando clases, dictando cátedras, haciendo cursos, haciendo talleres en diversos lugares, ¿no? En escuelas, institutos, en universidades, en fin, toda una vida dedicada a la difusión del conocimiento, a la difusión de la cultura, a la difusión de todo lo que es el saber. Iván, bienvenido, he tenido la suerte de conocernos y estar acá conversando de este tema maravilloso como es la educación y la sociedad desestructurada. Tus primeras palabras, tus primeras apreciaciones acá. En principio, saludar, ¿no?, tu programa y saludar la forma en que te he conocido el día de ayer en una conferencia tuya sobre romper los paradigmas desde otra óptica de lo que se construye, lo que se conoce como la exitología, ¿no? Me interesó mucho la exposición desde el lado de la economía y la sociología como lo has abordado y que eso para mí fue muy novedoso y permitió entonces poder acercarte, saludarte, ¿no?, porque era algo para mí muy importante de la manera en que enfocaste ese tema, ¿no? Un saludo para tus televidentes, para la audiencia de esta emisora televisiva y que siempre seguramente está permitiendo difundir conceptos culturales, educativos, intelectuales, ¿no? Pienso que es parte de la finalidad del programa que tú diriges. Esa es la finalidad de Paradigmas, por supuesto, y además la finalidad de Cable Andino como ente productor de este programa es justamente brindar un aporte al desarrollo de la región, al desarrollo del país. Vamos a empezar ya, Iván, un poco hablando a raíz de tanto de tu libro como de lo que hemos conversado ya anteriormente. Tú hablas de una sociedad desestructurada. ¿Qué es para ti? O sea, ¿cómo es que una sociedad está desestructurada? ¿Por qué postulas que la sociedad nuestra está desestructurada? Es un planteamiento que refiere la manera en que se conduce los destinos del país en los últimos 100 años y de cómo se ha venido configurando una sociedad cada vez en decadencia, en términos de valores, de principios, en conceptos que emanan, ¿no?, desde la dirección política, económica, cultural del país, de quienes tienen en sus manos, ¿no?, tienen las riendas de la toma de decisiones, ¿no? Y se configura pues un panorama en el país de una realidad, de una sociedad cada vez con más graves limitaciones, expresados tanto en el plano de la economía, en el plano de lo cultural, de lo social, en los planos de la salud, en el plano de los derechos humanos, en los campos de los derechos laborales, etcétera, ¿no? Y todo eso se manifiesta en términos concretos en la incidencia cada vez mayor de conflictos sociales, en la incidencia cada vez más grande de desequilibrios emocionales, de rupturas y fracturas que están fuertemente vinculadas al equilibrio de la salud mental principalmente, ¿no? Y eso es una situación que genera una actitud crítica en nosotros para analizar qué tipo de sociedad es la que nos cohabita, ¿no? Y donde nos desarrollamos. Entonces la desestructura tiene varias aristas que se equilibran a través de la educación. Pero tú partes, Iván, disculpa, sí, desde una perspectiva también integral, ¿no? Integrada, holística, y hablando de muchas variantes, ¿no? O sea, muchas variables, ¿no? O sea, muchos factores que inciden en que la sociedad, tal como la tenemos acá en el Perú, está muy fragmentada, muy desequilibrada, desestructurada, como tú lo mencionas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La educación aquí cumple un papel o integrador o disociador. La educación
puede determinar el crecimiento personal del educando, del estudiante universitario, o bien puede contribuir desde los parámetros de este tipo de sociedad a enfermar a este individuo, a enfermar a este niño con conceptos alienantes, enajenantes, con paradigmas repetitivos, ¿no? Con modelos y perfiles anacrónicos incluso, ¿no? Donde se nos ha acostumbrado desde la niñez, ¿no? Se ha perfilado desde las escuelas un perfil basado siempre en la doble moral, en la hipocresía, en la falacia, ¿no? Y las verdades siempre estamos educados a decirlas siempre a media voz, a media luz, porque eso es lo que se llama, entre comillas, ¿no? La educación, lo diplomático, ¿no? Y eso es grave. Y eso tiene que ver mucho con nuestra propia cultura peruana, ¿no? Porque usualmente siempre se ha criticado a los extranjeros, o a los europeos, norteamericanos, en fin, a cualquier extranjero, decir, no, es muy tosco cuando habla, es muy directo, es muy franco, dicen. Y al final, porque supuestamente nosotros los peruanos somos un poco más diplomáticos, más suaves, pero muchas veces nos llegamos al grano, damos vueltas y vueltas y vueltas y no decimos las cosas. Sí, esos paradigmas vienen de la época de la colonia, ¿no? Efectivamente, donde las estructuras mentales, ¿no? Sobre los conceptos de la fe, de la religión, van a estereotipar la necesidad de una moral, entre comillas, ecuménica, eclesiástica, que grafica la necesidad de decir las cosas en la oscuridad, a media luz, casi ocultas, ¿no? Y en tanto que en otras realidades, producto pues del Renacimiento, ¿no? Principalmente, y de la propia evolución económica, social, por lo menos en Europa, ha dado lugar a que las cosas se den de una manera clara, como debe ser la comunicación, franca, directa, real, ¿no? Ya González Prada escribió en su libro Páginas Libres y Horas de Lucha, decir, estamos acostumbrados, dice, a decir las cosas a media voz. Las verdades hay que decirlas con franqueza, hay que decirlas con jerarquía, ¿no? Y eso en el Perú, en los tiempos que vivimos, y creo que viene de antes incluso, ¿no? La gente no se manifiesta pues en los conceptos reales. Y debe ser también por eso, Einer, que la clase política manipula muy bien pues a la población, ¿no? Porque dicen verdades a medias, informaciones que se sustentan en la falacia, en la distorsión de la cognitiva incluso, y para quien no está habituado, ¿no? a la educación, al conocimiento, a la investigación, que generalmente es la gran realidad en nuestro país, sobre todo la población, es muy fácil pues que se pueda no manipular, engañar, ¿no? Son falencias conceptuales, ¿no? Son casi, digamos, nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes han crecido, se han acostumbrado más bien a desarrollarse en un ámbito más bien, como se llamaba en la Grecia antigua, de los sofistas, ¿no? Que hablan muy bien, pero que no dicen ninguna verdad, cuya verdad es una cáscara nada más, ¿no? Entonces, pero no tiene nada de sustancia. Sí, es curioso que la oratoria sea confundida con la demagogia. Sí, usualmente confundida. Y la demagogia, pues, articula siempre falacias verbales, distorsiona informaciones a través de la exaltación de la palabra, ¿no? En tanto que la oratoria es la estructura de la exposición dialógica con connotación de un fuerte vínculo con quien lo escucha, pero que tiene un sentido crítico, un sentido de apertura, un sentido de pedagógico incluso, ¿no? Pero la demagogia siempre es el lado oscurantista de la palabra, ¿no? Tú eres filósofo y además eres pedagogo, y vienes de una universidad que tiene una larga tradición crítica como es la San Marcos. La educación juega un rol fundamental, pues, ¿no? O sea, en nuestros jóvenes, por ejemplo, educar para la criticidad, para el cuestionamiento, ya no es muy usual, digamos, ¿no? Muchas de nuestras universidades se han convertido más bien en repetidores de cierto saber, pero que no inculcan la visión crítica de las cosas, ¿no es así? En el país, ¿no? En el tipo de educación, el tipo de sociedad que acontece por lo menos en los últimos 30 años, por decir lo menos, lo más cercano, lo que se viene incidiendo en los currículos, en los programas, ¿no? de educación a nivel de universidades, de escuelas, de institutos, es exaltar el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico está sustentado siempre en lo irracional. Lo irracional tiene un correlato en el conocimiento vulgar, en el conocimiento empírico. Nunca el pensamiento mágico se orienta hacia la verdad, siempre hacia la mentira, ¿no? Y las mentiras tienen su base en las falacias, en la distorsión cognitiva, ¿no? Entonces, una distorsión cognitiva que debería, ¿no? En el constructo más grande de la cognición, que es el aprendizaje, un constructo mental,
no se manifiesta y los jóvenes viven de esa manera en el concepto de la mentira feliz, ¿no? Y la mentira feliz no puede corroborarse con el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es la razón? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la búsqueda de la verdad? Ese es uno de los puntos principales, el tema de la mentira feliz y de la comodidad, de sentirse más cómodo que ser crítico, porque a veces la crítica, Iván, conduce más bien al cuestionamiento y a la incomodidad, ¿no? Pero de ese tema, si te parece, vamos a conversar luego de una breve pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. La sociedad desestructurada es el tema que nos convoca el día de hoy, para ello estamos conversando con Iván Camacho, filósofo y pedagogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Iván, la mentira feliz. Habías mencionado ese tema o ese concepto casi al cerrar el bloque anterior. ¿Cuán, digamos, cómoda suele ser la mentira feliz y cuán incómoda suele ser la verdad como para que la mayor parte de gente más bien opte por una mentira feliz o por una falacia que rige las vidas, ¿no? Bueno, ya el individuo, la persona que asume en su desarrollo personal, social, cultural, la mentira feliz como parte de su toma de decisiones, tiene ya una manifestación de un desequilibrio al respecto de la realidad, porque está al margen del contexto real, que no solamente es los sentidos que le permiten percibir su entorno, sino que hay una distorsión en su estructura mental. En su percepción. En su percepción mental. Entonces, ahí hay un desequilibrio realmente serio, realmente grave, ¿no? Es cómodo siempre, la mentira feliz, es muy halagador siempre porque no te compromete con nada. Siempre quedas bien en todo aspecto, en todo sentido y se va entonces a orientar eso en ciertos casos en personalidades arribistas, oportunistas, que no van a tener quizás ningún óbice para ingresar incluso a actitudes corruptas, ¿no? Claro. Y bien conocemos en la historia reciente del país de gente que ingresó a una posibilidad de un cargo político con una mano delante y otra mano atrás, oportunista y arribistamente, y de pronto se han encumbrado en términos de lo que tú manifestabas ayer, el éxito, pero en el plano vulgar, ¿no? Del éxito a través del dinero, de la apariencia, pero en términos más profundos, que la parte espiritual, la parte del conocimiento, la cultura, la sensibilidad humana, realmente realmente son unos grandes fracasados. Y la mentira feliz es un problema serio, porque distorsiona la realidad. ¿Tú dirías que esta mentira feliz de alguna forma ha generado o ha configurado en nosotros los peruanos una sociedad desestructurada, como mencionas en tu libro? O sea, ¿y desde cuándo es esta mentira feliz en la que estamos viviendo, ¿no? O estas cantidades de mentiras felices o verdades a medias en las que solemos movernos. Los procesos históricos del país, ¿no? De los últimos 100 años deben ser entendidos en relación a los procesos históricos del mundo, ¿no? Y en el siglo pasado hay dos hechos grandes que determinan, ¿no? El derrotero de la historia futura de la humanidad. Incluso somos parte de eso en este momento, ¿no? Son las dos guerras mundiales que van a configurar un cambio en todos los aspectos, tanto en la ciencia, la tecnología, la jurisprudencia, el nacimiento de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Los derechos internacionales, los derechos laborales reafirmados de una mayor, más efectiva, ¿no? Y va a dar lugar entonces, Einer, que hacia los años 60, en la Guerra Fría, para entender el proceso histórico del mundo y cómo se configura en el país, se va a denominar la tercera revolución industrial, la llamada era del conocimiento, ¿no? Y los países que se sostienen en el conocimiento, principalmente científico, son países que están en la vanguardia del desarrollo cultural, económico, social, ¿no? En los países donde el conocimiento no es científico, sino es un conocimiento tradicional, clásico, memorista, repetitivo, de imitación, ¿no? No creativo, sino solamente de copia, etcétera. El nivel de ese país como sociedad es bastante limitado. Entonces, eso es lo que vive el Perú de los años 50 hacia adelante, ¿no? Y en los años 90 va a haber un cambio en cuanto el país empieza a participar de la economía globalizada.
como un exportador de nivel de primer orden de materias primas. Pero únicamente de eso, ¿no? Sí, 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 pero en los 90 se acentúa aún más, ¿no? La venta de las empresas públicas, la privatización de las empresas, la renuncia desde el Estado y el desconocimiento de los derechos laborales, profesionales, la negación en las escuelas de los estudios de filosofía, por ejemplo, Claro. psicología, economía política. Que quisieron retirarse en las universidades, Y que ¿verdad? y que Hubo el quisieron intento, ¿no? retirarse en las universidades, pero que en las escuelas se retiró y hasta hoy nunca más volvió a aparecer en las currículas ni estudios de filosofía, ni economía política que había en las escuelas en los años que hemos estudiado por lo menos, claro, en los de y secundaria te psicología, refieres, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, cuando en los años 90 el Perú pasa a formar parte de la globalización como país exportador de materias primas, y un país que exporta materias primas, no es un país desarrollado, Claro. pues es un país Y atrasado en nunca lo va a realidad, ser. y nunca lo va a Nunca hacer lo si va a vende hacer. materias primas. Claro, nunca lo va a hacer. Entonces acontece que va a aparecer en la sociedad peruana el dinero plástico, las tarjetas de crédito, se va a fomentar el consumo, y la gente se va a orientar hacia el consumo para pagar a plazos. Pero en este siglo el consumo ingresa al consumismo, y el consumismo es un desequilibrio desde la alienación a través de lo que los managements llaman el neuromarketing, Claro. que se sostienen las neurociencias. Se motiva desde la bien montada publicidad, comprar, 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 adquirir un producto. La gente vive loca por comprar nomás. No importa el conocimiento, importa solo comprar. Y hay una serie de teorías y una serie de, digamos, de organizaciones, instituciones que están más bien diseñando este esquema universal, este esquema mundial, que hace que la gente, o sea, digamos que más o menos va delineando el futuro de la humanidad para que la gente fundamentalmente se inserte en el consumo, ¿no? Mucha gente no sabe que esto es planificado, que esto viene desde un poder, desde un gran sí, poder. Sí, 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 efectivamente, venía pensando en eso, ¿no? Ahora que nos reunimos en la mañana, a propósito de eso, en realidad tiene un objetivo, pues, político, un objetivo tal vez militar, ¿no? Decía hoy día una universidad, ¿no?, de aquí de la ciudad, ¿a quién le interesa que exista un rompimiento de la salud mental? El conocimiento se procesa en el órgano más importante del ser humano, que es el cerebro. Y si un país como el nuestro requiere para su desarrollo conocimiento, educación, entonces, ¿qué futuro espera hacia adelante si ya desde niños está la alienación a través de los medios informativos, de sus programas nocivos, ¿no?, que permanentemente todos los días bombardean cuestiones realmente absurdas, bastante decadentes, y que contraponen la labor del docente, tanto de la escuela primaria, secundaria, incluso universitaria? Fíjate, Einer, que la Constitución Política del Estado peruano, en su capítulo 1, ¿no?, título primero, en el artículo 13, señala de manera explícita lo siguiente, ¿no? La finalidad principal del Estado es fomentar la ciencia y la tecnología y promover el conocimiento científico. El siguiente artículo, el 14, entre otras cosas que menciona, dice finalmente en síntesis lo siguiente: todo medio informativo debe contribuir a la finalidad del Estado, incentivando los conceptos de identidad, cultura, bienestar, etc. Y eso es letra muerta, Claro. porque obviamente hay muchos intereses, pues, de los medios de información, de los grandes grupos también de poder, hay que decirlo así, que les interesa, pues, mantener el establishment, ¿no? Claro, Lo status establecido, el status quo, y que no se fomente, pues, el conocimiento. Y si el conocimiento no se fomenta desde la escuela, desde la familia, y tiene una herramienta tan nociva para la pedagogía en todos sus niveles, incluso universitarios, es muy poco probable, pues, lograr el desarrollo del país, porque hay un rompimiento del órgano más importante, que es el cerebro, porque es allí donde se produce el conocimiento. Y tú has citado justamente el tema de la legislación, de la Constitución. Y mira, si te das cuenta, este tema de la Constitución, hablando de la letra muerta, no, o sea, no hace más que seguir configurando el tema de la falacia, ¿no? Tenemos leyes escritas, claro, sí. supuestamente, Sí, sí. y vivimos en una mentira porque no cumplimos esas leyes. Efectivamente, eso es categórico, esa redundancia que haces, Einer, porque es así efectivo, pues la Carta Magna, que es la ley de leyes, ¿no?, en el país, en cualquier lugar del mundo, es letra muerta. Es una falacia, pero realmente Es otra de las grandes falacias. que ni los propios abogados pueden admitir, ni el Poder Judicial, ni el Estado. No sé, pues tendría que hacer una autocrítica realmente honesta, pero no creo que realmente lleguen a tanto. O Así cuando, que no hablamos, podemos esperar cuando más. hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de segunda generación, tercera, derechos sociales, derechos Sí, económicos, sí. también letra muerta. Sí, El Estado no se es preocupa, curioso ¿no? escuchar esa conferencia el día de hoy, ¿no?, con este expositor ecuatoriano, este anciano maestro, sobre los derechos humanos y primera, segunda, tercera, cuarta generación. Es increíble, ¿no?, la manera en que se va incorporando progresivamente nuevos derechos, ¿no?, los derechos, por ejemplo, biotecnológicos, los derechos hacia el futuro, de llamado
hombre robot, Claro, ¿no? Que el hombre expuso el hombre nanotecnología. nanotecnológico, eran cosas Claro. que están muy cerca en realidad para acontecer nada más, ¿no? Y que debe exigir en el Perú, en la educación, desde el Estado mismo, porque un país se desarrolla cuando hay una toma de decisiones de carácter político, ¿no? Claro. Y la toma de decisiones siempre deben sustentarse en un proyecto realmente nacional. Y Que no existe ahora, ¿no? que no existe. Y ese proyecto de desarrollo nacional debe tener una base, una madre, ¿no? Una fuente, que es la identidad nacional. Y la identidad nacional, como tú sabes bien como comunicador, es nuestra cultura andina en primer lugar y su interacción, ¿no? Que da lugar a lo que tenemos como país, como cultura, en su cosmogonía, su propia filosofía, sus propios conceptos, ¿no? Y eso O no en se todo caso, promueve. construyéndose desde la cultura andina en su relación con todas las otras demás culturas, ¿no? Pero hay Así es. una fuerza dominante, digamos, o por lo menos históricamente debiera ser una presencia importante, la de la cultura andina, pero que en muchos casos es relegada, es olvidada, ¿no? Esta raíz tan importante que tenemos, ¿no? Sí, 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 efectivamente, sí, así es, sin duda, sí, sí, sin duda es así. Este, ya hablando un poquito de identidad, un poquito de este tema, porque hay que asumir que en el país pues hay varias identidades, ¿no? O sea, es difícil todavía cuajar el concepto de identidad nacional, Así es, ¿no? sí. O sea, ¿cómo podríamos hablar de una entidad en sí en general? Porque todavía, o sea, Lima es Lima, Trujillo es Trujillo, Iquitos es Iquitos, Tumbes tiene otro tipo de identidad, Puno tiene otro tipo de identidad, ¿no? O sea, ¿cómo ir construyendo este tema de la identidad? De los teóricos, ¿no? Estudiosos de la identidad, desde Mariátegui, desde Arguedas, desde Vallejo, ¿no? Desde los estudios de intelectuales, ¿no? Profesionales comprometidos con esta serie llaga, ¿no? Que es la identidad en el país, por lo multicultural, por lo multiétnico, lo multilingüístico, se asume siempre en términos abstractos, ¿no? Hablar de identidad. Pero podríamos hablar de identidad, disculpa Iván, pero vamos a profundizar un poco más en ese tema luego de una breve pausa comercial, porque este es un tema que tiene que dar para mucho, y vamos a hacerlo, amigo, luego de una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas, conversando con Iván Camacho, filósofo y pedagogo de la Universidad de San Marcos, sobre el tema Sociedad Desestructurada, que forma parte del libro que él acaba de publicar. Iván, estábamos entrando a hablar ya del tema de la identidad, de la multiculturalidad, o de lo pluricultural en todo caso, que es el país. Y yo te estaba planteando esto, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos definir una identidad en nuestro país si nuestro país tiene múltiples, digamos, vertientes de las cuales puede nutrirse esta identidad? Acontece que el término de la identidad, ¿no? y de su necesaria integración en el contexto nacional es una palabra en abstracto. Y que, por ejemplo, ¿no? en una expresión arguediana, ¿no? que manifiesta el Perú es un país de todas las sangres, ¿no? Esta expresión, ¿no? de Arguedas es muy mal utilizada por un grupo de políticos nefastos y mediocres que trafican con esta expresión de José María Arguedas, ¿no? En la medida en que se dice todos somos peruanos, ¿no? Todos somos hermanos, todo es parte del Perú, ¿no? Está ahí pues la marca Perú, los ensalzamientos de la nación, ¿no? Pero en abstracto, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría, porque la identidad tiene dos campos, ¿no? que delimitan una visión distinta, ¿no? El que tiene el control de los medios de la producción tiene una visión distinta de la identidad y tiene un concepto de identificación con el país de una manera diferente al que es parte de las fuerzas productivas, claro. Al que genera la riqueza. Él tiene otra visión de la identidad. Y obviamente el que tiene mayor raigambre de la identidad como país, como cultura, es precisamente quienes producen la riqueza en el país, porque se sienten parte de él, ¿no? En tanto que quienes controlan el poder económico, político, los medios de la producción, asumen la identidad más bien en un carácter identitario
que es solamente decir, es mi país, en tanto puedo extraer de aquí materias primas, me puedo enriquecer a través de ello porque soy dueño del país y mi identificación está en función de eso, ¿no? Como un objeto, ¿no? Del cual hay que servirse, ¿no? Sí, sí, como gente. En cambio, en el otro está en un sentido per se más interiorizado, de facto, de hecho, se encuentra dentro de la persona, sobre todo que esté en la base social. De allí que los conflictos sociales son sobre todo conflictos de intereses, digamos, de carácter económico, conflictos de clase también, de alguna manera, ¿no? Porque hay intereses contrapuestos y la identidad está siempre variando en la medida de cada interés de cada grupo social. Claro, y mucho, por ejemplo, en el caso de los conflictos sociales, digamos, se habla mucho de conflictos ambientales, pero en teoría también, Iván, ¿ah? Porque en el fondo son conflictos ambientales, pero que tienen también un concepto económico, una base económica, porque no es cualquiera, porque si fuera un vecino tuyo que va a radicar ahí, que es más o menos de tu condición económica, tú no tienes ningún problema, ven acá, asiéntate, haz tu chacra por acá, pero ese no es el punto. El punto es que viene un extractor, un gran extractor de mineral, por ejemplo, y se asienta. O sea, se ve como si fuera un conflicto ambiental, pero no es únicamente ambiental, ¿no? O sea, mucha gente cree verlo así solo como ambiental, es también un conflicto económico y social profundo, ¿no? Efectivamente, ¿no? No, los puntos de comparación son realmente abismales, antagónicos, Einer, porque es un gran poder económico, ¿no? Que no solo es extractivo, sino es depredador, ¿no? Claro. Y lo depredador es barrer todo lo que puede encontrar a su paso, dejando solamente estelas pues, de dolor, de miseria, de contaminación grande. Obviamente el interés económico está contrapuesto al interés social de la comunidad, de la población, ¿no? Lo que está aconteciendo en las comunidades en Cajamarca, aquí en el departamento de Ancash, en la selva peruana, la contaminación de los ríos, es realmente serio. Y verlo solamente desde el punto de vista ecologista, del punto de vista del medio ambiente, es negar, pues es una manera muy simplista de negar el carácter económico, los intereses ¿no? del gran capital en relación pues a la depredación de los recursos naturales del país, ¿no? Claro, y además, digamos, esto significa también, usualmente significa, y la mayor parte de veces, capitales incluso extranjeros, ¿no? Capitales externos que vienen y que cogen esa riqueza, bueno, pagan sus impuestos, regalías, etcétera, cuando lo pagan, y se llevan todo afuera, ¿no? O sea, a veces ni siquiera son capitales nacionales propiamente, o por lo menos, aunque sean de otra, digamos, dimensión o de otra condición social, ¿no? Mayormente las inversiones extranjeras, principalmente en minería, superan al año aproximadamente unos 300 millones ¿no? de dólares, así en bruto, ¿no? Y al Estado, bueno, de la época de Fujimori, de Toledo, Alan García, han sido solamente bonos, ¿no? Propinas, regalías, pero como impuestos de gravamen minero, no ha existido. Y me parece que en este proceso, ¿no? Este año y medio, ¿no? Del actual gobierno, se ha manejado también así como a media caña nada más, realmente no muy acendrado, ¿no? En tanto camino mucho por el Perú, por América Latina, más de 20 años, he visto de alguna manera cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, la situación que pasa en Colombia, en Argentina, ¿no? Su debacle económica, ¿no? Y he podido percibir, por lo menos en Bolivia, que los impuestos a la minería son realmente serios y que ha llevado en casi 6 años a Bolivia a que los niveles de analfabetismo estén actualmente en menos del 10% y que los niveles de desnutrición, por ejemplo, sean menores que en el Perú. Y Perú tiene más riqueza pues que Bolivia, claro, es más grande, enormemente como para, con las inversiones mineras, desarrollar muchas cosas trascendentes en el país. Sobre todo pienso en el plano de la educación. No hay desarrollo en un país si no hay educación, si no hay conocimiento, y es necesario siempre incidir en eso. Tu libro se llama La educación en una sociedad desestructurada. La educación es central, la educación es fundamental en todos los niveles, en todos los ámbitos, desde lo privado y lo público, para construir más bien una sociedad estructurada, ¿verdad? Efectivamente, sí, sin duda, efectivamente esa es la propuesta de este libro, de generar un concepto crítico, un estado reflexivo, desde la importancia que tiene la educación, la pedagogía, en todos sus niveles, superior, básico, elemental, ¿no? El nivel tecnológico, y de la manera en que esta posibilidad de formarse, ¿no? en la escuela elemental permita una posibilidad para el estudiante,
un desarrollo personal integral en su sociedad, ¿no? Y la educación es una herramienta realmente, una lucha desigual, ¿ah? Porque la práctica pedagógica en las escuelas tiene contrapuestos, como lo acabo de mencionar, desde la propia Constitución, tiene ya un muro casi insalvable para su actividad profesional. Entonces, cuando se señala, se acusa a los profesores que la educación está mala porque no enseñan muy bien, no cumplen los currículos, etcétera, se está negando de una manera falaz. Nuevamente está la mentira feliz ahí, negar pues la propia Carta Magna, y muchos docentes, en realidad colegas, ¿no?, maestros de escuela, creo que desconocían esto que acabo de mencionar sobre la Constitución. Y yo tengo una propuesta que por lo menos, ¿no?, la televisión en el Perú debe contribuir con programas que incentiven la creatividad, la motivación al arte, a la música, que son constructos que desarrollan la inteligencia, ¿no?, la parte humanística. Y ya ni siquiera en las escuelas se enseña educación por el arte, pues, ¿no? Ya, cada vez más escasa. Y la educación física es ahí ya a trochimochi, ¿no?, como quien dice, ¿no? Pero lo que sucede, Iván, es que están, digamos, en un camino, o estamos en un camino más bien, o digamos a raíz de esta inserción que estamos en este mundo globalizado, más bien en un camino de ser sujetos eminentemente productores de mercancías, ¿no? O sea, ya se ha olvidado el sentido crítico, se ha olvidado la humanidad misma, o el sentido humano del ser humano, o además el sentido creativo. Es básicamente tú cómo sirves para producir determinada cosa, determinada mercancía para venderlo en el gran mercado, ¿verdad? Así es, efectivamente, y la mercancía se tiene entendidas como materias primas. Lo más triste. Sí, como materias primas, porque los países desarrollados exportan manufacturas, mercancías, ¿no?, artefactos, todo lo que acontece que esté en un hogar, en cualquier institución, son mercancías, son manufacturas, ¿no? Los países atrasados solo exportan materias primas, petróleo, gas, oro, plata. Mira, el año 2000, Hernando de Soto, que era candidato a Premio Nobel de Economía ese año, debatió con Joseph Stiglitz, que es un Premio Nobel de Economía, ¿no?, de la Universidad de Chicago, norteamericano, y en este debate realizado en Davos, en Suiza, Hernando de Soto propuso, ¿no?, lo que está en su libro, ¿no?, El misterio del capital, El otro sendero, etcétera, propuso la inserción del Perú en tanto a los gravámenes de la posibilidad de tener capitales propios a través de tu propiedad inmobiliaria, ¿no?, una casa, para hacerse sujetos de crédito, ¿no? Y que de esa manera, a través de pequeñas y microempresas, cada individuo desarrollaría muchas cosas, ¿no? Pero esta tesis no impropia fue debatido duramente por Joseph Stiglitz, que sustentó de una manera categórica, señalando que los países nunca se desarrollan cuando venden materias primas, que solamente se desarrollan cuando sus estados, su gobierno, su clase política invierte en educación, nutrición y salud desde los primeros años de vida para desarrollar. Vender materias primas no es desarrollo, pues, ¿no? Y eso también es categórico siempre. Y justamente ese tema de la educación vinculado al desarrollo es un tema que debemos desarrollar de todas maneras. Amigos, estamos conversando con Iván Camacho, filósofo y pedagogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a entrar ya a un bloque a conversar un poco más profundamente sobre esta relación tan estrecha que hay entre la educación y el desarrollo, justamente para el crecimiento real y verdadero de los países y no vivir en una mentira falaz también de crecimiento y desarrollo. Pero vamos a hablar de eso después de una breve pausa publicitaria, la cual entramos a continuación. Sociedades estructuradas, el tema que hoy día nos convoca, para ello estamos conversando con Iván Camacho. Iván, estábamos entrando a analizar un poco el tema de la educación y el desarrollo, ¿no? Los países que han invertido en educación han logrado ámbitos de desarrollo, y aquellos que han abandonado el ámbito más bien de solamente la exportación basado en las industrias extractivas para ir más a una producción mucho más elaborada, ¿no? Una manufactura, valor agregado, etcétera, han podido desarrollarse, ¿no? ¿Cómo ves esta relación entre educación y desarrollo? Desigual, ¿no? Contrapuesta, en la medida que en el país se fomenta mucho no el concepto del desarrollo, sino el concepto y la tesis desarrollista.
Y las tesis desarrollistas son falacias porque permiten traficar con la palabra desarrollo, ¿no? El desarrollismo es, por ejemplo, que todos tenemos un celular, todos tenemos un auto, tenemos ropa, ¿no? Pero de pronto estamos tuberculosos, desnutridos, sin cultura, sin educación, pobreza interior, cultural principalmente, y las variables que se miden para entender el desarrollo de un país están en la nutrición, en la salud, en la educación. Nadie, ninguna estadística de medición, ¿no?, del mundo, desde el Banco Mundial incluso, para medir desarrollo de un país se mide por adquisición de artefactos, de cosas, de consumo, ¿no? Se miden tanto los niveles de educación. Y el desarrollismo trafica mucho, engaña mucho con eso, ¿no? Se adormece, pienso siempre, con el desarrollismo y no se ve lo que es desarrollo. Es lo mismo como inclusión que hablábamos ayer y justicia, ¿no? Claro. Entonces inclusión podría parecer que es algo realmente trascendente, algo relevante, pero incluir a alguien dentro de un contexto de dominación es distinto a un concepto de justicia, que es distinto incluso a equidad, ¿no? Justicia es una palabra con mayor jerarquía, ¿no? Y no se menciona eso. Porque la inclusión implica que tú aceptes al otro en tu grupo, pero sin cuestionar las normas de tu grupo que lo excluyen, ¿verdad? Efectivamente, es así mismo en términos falaces, incluyente, pero en términos concretos, en términos prácticos, es excluyente. Claro. En términos falaces incluye, ¿no? Pero en términos concretos es excluyente, pues no participa, ¿no? Es como decir, ven acá, estás en la fiesta, pero digamos, no puedes tomar la misma bebida que nosotros, ¿no? Más o menos así, es más o menos la idea cuando se manifiesta, ¿no? La minería es de todos los peruanos, ¿no? Esta es la riqueza de todo el Perú, es de todos los peruanos. Pero un momento, tú no eres dueño de Antamina, yo no soy dueño de la minería Volcán, de Buenaventura. Entonces, en el tráfico desde los medios de información, obviamente también de muchos periodistas quizás, ¿no? Bueno, ¿no? De alguna manera que reproducen también, ¿no? Bajo sus intereses también, ¿no? Cumplen una función de reproducir las falacias, se engaña con eso. Entonces, la educación respecto al desarrollo está en la medida que se pueda permitir en el país el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva crítica. No solamente instrumentalista. No, obviamente una perspectiva crítica, obviamente constructiva, ¿no? Claro. Porque ya vemos que en el mundo, pues, la estructura de la ciencia y la tecnología está en el poder de las grandes potencias que han deteriorado, pues, depravado el planeta a los niveles extremos que hoy la Pachamama, ¿no? Nuestra madre tierra está en un grave riesgo que afronta incluso el grave riesgo la vida, la existencia, no solamente del ser humano, sino de todas las especies en el mundo. Son tiempos límites en realidad realmente serios que merece repensarlo, filosofarlo, ¿no? Reestructurar todo ello, y como hablábamos hoy día, hay casi ya un declive de eso que se va a manifestar, pues, en las próximas décadas también. Ya Europa se acaba ya de declarar en recesión, y esa recesión va a reflejar también en el Perú, en América Latina, en el África, en el Asia, recesiones realmente serias y graves, ¿no? Entonces, este crecimiento producto de las exportaciones de las materias primas es más o menos como la época de la exportación del guano, ¿no? Del guano y el salitre, ¿no? La llamada prosperidad falaz, ¿no? Y que después que pasó eso, el boom, se dieron cuenta que no había nada, ¿no? Pasó en los años 70 con la exportación de la harina de pescado, ¿no? El boom de la harina de pescado con Banchero Ross y todo eso, y nada, porque estos recursos económicos que se incorporaron al fisco en su momento fueron depravados, malversados, una corruptela realmente infame, ¿no? Que pudo haber permitido por lo menos superar algunas limitaciones en el campo educativo, la salud, nutrición, quizás. Claro, porque en el tema solamente de la visión de la economía en su ámbito solamente extractivo, Iván, no se genera mucho know-how, no se genera conocimiento, o el conocimiento que se genera cuando es explotado por una empresa extranjera, usualmente se lleva hacia afuera, ¿no? La metodología, las técnicas, etcétera, y muy poco se crea conocimiento. En cambio, cuando se generan alrededor, por ejemplo, si es cobre, también alambre de cobre y también derivados del cobre, ahí vas generando un circuito mucho más amplio de riqueza, ¿no? Así, mira, por ejemplo, leí una vez un artículo de un autodidacta que escribía a propósito del oro, ¿no? Mira, qué interesante esto, ¿no? Decía, tenemos tanto oro y lo exportamos. ¿El oro para qué sirve en el mundo de la economía mundial? No sirve para utilizaciones en medicina, no sirve para utilizaciones en la industria, sirve sobre todo para la joyería. El oro principalmente se utiliza en joyería en el mundo. ¿Quiénes consumen esa joyería?
obviamente las clases más pudientes, oligarcas del mundo, sobre todo Europa y los Estados Unidos, ¿no? Y hoy China, Rusia, India, Israel, Japón. Entonces este señor proponía que el oro más bien debe transformarse en el Perú a través de los extraordinarios artesanos que existen en el norte, aquí, en Ayacucho, en Piura, en el Perú, y que un crisol y un vulcanizador para procesar oro es realmente una inversión bastante pequeña, y que más bien se debe exportar, pues si tenemos oro, si quiere decir este amigo, exportar joyas, pues no al mundo, en vez de solamente exportar oro en bruto. Lingotes, ¿no? Pero en la economía mundial el patrón oro desde el siglo XIII sigue marcando la economía, más que el petróleo, ¿no? Claro. Dependiendo del precio del oro, en la onza de oro en el mundo se determinan las variables de la economía mundial, en el petróleo, el gas, el carbón, ¿no? Y ahora que las monedas en general están en cuestión, el euro se viene abajo, el dólar se está haciendo añicos, es el oro finalmente y los metales preciosos los que van a seguir marcando la pauta todavía. Es efectivamente como retornar, ¿sabe?, a la primera acumulación del capital, que era la acumulación del oro principalmente y la plata, como en el siglo XIII, ¿no? La historia se repite, no está escrito, es cíclica, ¿no? Y se está retornando eso. Luego de la reacción va a venir nuevamente la acumulación del oro, y nuevamente, obviamente, después de esto, obviamente surgirá un nuevo contexto de ordenamiento mundial, ¿no? Unas nuevas estructuras del mundo en muchos campos, en muchas esferas que... Pero ya están habiendo, Iván, cuestionamientos respecto al modelo económico, al sistema económico, porque mira, ahorita Europa está en una recesión terrible, Grecia está con casi el 25% de desempleo. ¿Cuándo Grecia pudo haber llegado a esto? España tiene tremendos índices de ahorita ya de pobreza, sí. Hay gente que se está matando por desahucios, porque sus casas fueron hipotecadas para sacar préstamos y no pueden pagar los préstamos. Italia está entrando en este sistema, Portugal, solamente se mantienen más o menos en cierto crecimiento económico, me parece 0.2%, Alemania y Francia. Pero por Dios, si esto contagia a Francia, ahí sería sí posiblemente el debacle completo de Europa. Bueno, los Estados Unidos hace rato que ya está en debacle, y también los Estados Unidos tienen una economía falaz, ¿no? Porque sus dólares no valen nada, sí. Pero siguen considerándose ricos económicamente, ¿no? Hay un escritor suizo, Naomi Klein, que escribe un libro que se llama El efecto de shock. Y ahí pues... No, la periodista canadiense. Sí. Estructura Naomi Klein este trabajo, ¿no?, realmente serio sobre cómo, ¿no?, Estados Unidos tiene endeudamientos pues más allá de la cabeza, ¿no? Sí. Y que producto de toda esta desesperación ha desarrollado pues las guerras de invasión en Irak, ¿no?, en Afganistán, hoy Siria, por el interés del petróleo, ¿no?, en competencia con la emergencia y el surgimiento de la República Popular China, que es su antagónico económico en estos momentos, y que a no dudarlo pues en los próximos años, seguramente en una década, será la potencia hegemónica económica, militar, científica, tecnológica del mundo, desplazando al tercer grado quizás al dólar y al euro para imponer su moneda, que es el yuan. Si existe dólar y euro en ese momento, porque el euro está ya... Sí, en declive. Ya la Organización Mundial del Comercio ya está determinando pautas jurídicas, legales, para el surgimiento de China de acá a unos años, donde la moneda de divisa comercial del mundo será el yuan. Claro. Y seguramente los economistas pues más entendidos del Perú conocen eso y saben muy bien, pero es necesario eso también, educar pues a la población, saber lo que pasa en el mundo, porque en nuestro país todavía el pensamiento es muy localista, muy rural, porque no hay apertura del conocimiento, del pensamiento crítico, aperturar el aprendizaje más grande, el conocimiento, y el papel que debe cumplir pues la televisión no lo hace realmente, más bien cosifica, enajena, aliena, despersonaliza, embrutece, realmente grave, muy grave, ¿no? Yo me he sentido muy comprometido en escribir este libro por la importancia que tiene la salud mental en proyección al desarrollo del conocimiento en el país, porque si no cuidamos el cerebro, no estamos cuidando absolutamente nada para las futuras generaciones hacia adelante. Esta realidad lo vamos a ver en el país, en los altos índices de criminalidad, por ejemplo, abuso sexual, violación, paidofilia, pedofilia, los más graves niveles de corrupción. Es una sociedad realmente ya donde los desequilibrios mentales son realmente serios, desde quienes dirigen el Estado hasta la población en general. Y de eso vamos a conversar en nuestro siguiente bloque, Iván, analizando ya cómo esta sociedad es estructurada
ha afectado y afecta tan fuertemente al individuo, ¿no? A los peruanos y también al mundo global, ¿no? O sea, de eso tampoco se está libre el mundo en general, y en esta, en verdad, decadencia de valores, decadencia moral, decadencia terrible como estamos viendo actualmente. Pero eso vamos a conversarlo luego de una breve pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, conversando con Iván Camacho, filósofo y pedagogo de la Universidad de San Marcos, sobre el tema de la sociedad desestructurada. Iván, habíamos hablado de las implicancias, las consecuencias que tiene esta sociedad desestructurada, más bien ya en la psique, en la mente de las personas. ¿Cómo así ves todo esto ya en una reflexión más concluyente y más final de todo este tema que nos ha convocado el día de hoy? La desestructuración, ¿no?, social lleva a un desequilibrio emocional, y el desequilibrio emocional se va a ver reflejado en una fractura muy seria de la salud mental. Las relaciones económicas del país configuran conceptos muy graves de dominación y sumisión hacia quienes producen la riqueza del país en primer lugar, en tanto que estas personas no han satisfecho aún sus necesidades elementales, según la pirámide de Maslow, que es lo primero, la alimentación, y en el Perú la nutrición está representado en niños que menores de 5 años tienen la talla y el peso de un niño de 3 años en las ciudades y en las familias más pobres en el Perú, según la Organización Panamericana de la Salud. En segundo lugar, los requerimientos de las necesidades elementales como la vivienda y la salud, que son los pilares básicos, están realmente pues por los suelos. Que son sueños casi inalcanzables. Fíjate, ¿no?, que cuánto crece el Perú en los últimos 20 años en la economía, ¿no? Se habla mucho de esto, en la macroeconomía principalmente, y desde diciembre del año 2010, el Perú ha pasado a ocupar el primer lugar de tuberculosis pulmonar multiresistente. No estamos hablando de una tuberculosis de alguien que lo tiene por primera vez, sino estamos hablando de una persona que tiene la tuberculosis por segunda o tercera vez, que es un multidrogo resistente y que tiene un tratamiento de curación entre 3 a 5 años, con inversiones grandes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el papel del Estado? ¿Es preferible curar o mejor preferible es prevenir? Y la prevención está en la nutrición, pues la alimentación, ¿no? Ha aumentado la riqueza en el país, pero ha aumentado la tuberculosis. Esto es totalmente contradictorio, paradójico, alucinante, por decirlo de alguna manera. Es realmente infame, es realmente injusto, es una afrenta a la dignidad del ser humano. Saber que eso acontece en el Perú es infame en realidad. Mira, Einer, hace unos días en una televisora extranjera, me parece que era rusa, entrevistaban a José Oro. José Oro es el dueño de una de las minas de explotación de oro en el Valle del Cauca, en Colombia. Y es la misma circunstancia de las maneras en que los grandes industriales extranjeros, con sus testaferros nacionales, lo hacen aquí. Decía mira lo siguiente: bueno, la comunidad tiene que salir, pero acá tenemos que poner la minería. Y le pregunta el periodista, y si no quieren salir, bueno, tenemos que aplicar la ley nomás. Y si la ley dice que tiene que ponerse mano fuerte. Pero eso no es contaminar. Dice, no es contaminar. A la población le vamos a poner una piscina, un colegio, una carretera. Van a estudiar, le pondremos una posta médica. Le vamos a hacer una posta con pececitos de colores. Yo por un momento pensé que era una broma esa exposición de este señor. Pero realmente pues uno no deja nunca, ¿no?, de sorprenderse de la manera cruel, ¿no?, en que el capital y sus empresarios tienen y entienden a la problemática de los países de esta parte del mundo como solamente subsidiarios de su poder y tributarios principalmente de sus materias primas. Entonces, a la pregunta, ¿no?, sobre cómo influye la sociedad en el desequilibrio emocional, lo desestructura pues desde la niñez, ¿no? Falta de oportunidades, falta de nutrición, falta de educación, con padres que trabajan todo el día y que no pueden educar a sus hijos, y la educación es una interacción que nace en la familia y que se continúa en la escuela y que se refuerza en la universidad para retornar finalmente a la familia y a la sociedad, y eso no se manifiesta seriamente en el país. Iván, quiero agradecerte por haber estado el día de hoy. No sé si tendrás sus palabras finales antes ya de cerrar el programa tan interesante que hemos tenido hoy.
Agradecer también a ti por la invitación, saludar a tu audiencia, saludar a la ciudad de Huaraz, al departamento de Ancash y saludar en general también a tus oyentes, ¿no? Y audiovisuales que están en la ciudad de Cajamarca, ¿no? En el departamento de Cajamarca, que es un departamento también extraordinario y que hoy está demostrando muchos conceptos de lucha, integridad por la defensa de lo que son sus recursos naturales y que con gran, ¿no?, sacrificio tratan de conservar lo que es su propio derecho y que tenemos solamente que ser parte de ello y saludar eso, ¿no?, también. Muchas gracias nuevamente, Iván. Hemos estado con Iván Camacho el día de hoy conversando aquí en Paradigma sobre la sociedad estructurada. Para nosotros, solamente despedir el programa, recordándoles que este programa llega hasta ustedes gracias a la producción de Cable Andino, Canal 3 para todo el Callejón de Huaylas y por supuesto para nuestra querida y hermana ciudad de Cajamarca a través de la señal de Canal 7 TV Norte. Amigos, agradecer también al equipo de producción que siempre acompaña este programa y por supuesto recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Con nosotros nada más, será hasta nuestra siguiente edición. Hasta entonces, amigos, nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Muchas gracias.